Bienvenidos a Audiomentores. En este espacio, nos sumergimos en las páginas de libros inolvidables, trayéndolos a la vida con una narración cuidada y detallada. Hoy les presentamos una obra muy especial, Poemas a la muerte de Emily Dickinson, una de las figuras más enigmáticas y trascendentales de la poesía estadounidense. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos su profunda meditación sobre la muerte, la mortalidad y lo eterno. Cada poema nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y la transición hacia lo desconocido, todo a través de la mirada única de Dickinson, cuya voz poética se mantiene vigente incluso en la actualidad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras lecturas. Sin más preámbulos, acompáñanos en este recorrido poético hacia la muerte, donde descubriremos juntos las maravillas que Emily Dickinson ha dejado en sus versos. Capítulo 1. La muerte, la inmortalidad y el misterio. Emily Dickinson comienza su meditación sobre la muerte con una profunda reflexión sobre el misterio de la existencia y la transición que ocurre entre la vida y la muerte. En sus versos, la muerte no es una entidad completamente negativa ni completamente positiva. Más bien, la presenta como un enigma que está fuera del alcance de la comprensión humana. En el poema, Dickinson establece una relación entre la muerte y lo desconocido. A menudo describe la muerte como un viaje, uno que todos los seres humanos deben emprender, pero que, al mismo tiempo, está marcado por una incertidumbre total. Es un cruce de fronteras que nos deja con más preguntas que respuestas. A través de su poesía, la autora desafía la concepción tradicional de la muerte como un evento final y aterrador. En lugar de una conclusión definitiva, la muerte es vista como un pasaje, un tránsito hacia un estado en el que las limitaciones físicas del cuerpo ya no son relevantes, pero que no sabemos cómo eso que nos espera. De esta manera, Dickinson también sugiere que la muerte es una puerta que conduce a una nueva existencia, o quizás a la nada, pero siempre dejando un espacio para la especulación. En este capítulo, el poema reflexiona sobre la capacidad humana para entender este misterio. La muerte se presenta como algo más allá del conocimiento humano, algo que no puede ser explicado de manera lógica o científica. La curiosidad sobre lo que sucede después de la muerte se mezcla con una sensación de resignación ante lo desconocido. A través de sus palabras, Emily Dickinson plantea una de las preguntas más antiguas y universales: ¿qué es la muerte y qué sucede después de ella? Es un tema que siempre ha fascinado y asustado a los seres humanos, y la poeta, con su estilo único, nos invita a reflexionar sobre la mortalidad de una manera que no busca respuestas definitivas, sino más bien plantear nuevas preguntas. El poema también introduce el tema de la inmortalidad, un concepto que será explorado a lo largo de toda la obra. La inmortalidad, en este contexto, no necesariamente significa la vida eterna en un sentido religioso, sino más bien la idea de que la esencia de una persona puede perdurar más allá de su existencia física, ya sea a través del legado, la memoria, o quizás una trascendencia desconocida. Verso representativo. La muerte no es la última palabra. Es solo un cambio de lugar. Con estas palabras, Dickinson nos invita a ver la muerte no como un final, sino como una transición misteriosa, tan natural y tan inevitable como cualquier otro cambio en la vida. Capítulo 2. La muerte como compañera. En este segundo capítulo, Emily Dickinson nos presenta una visión de la muerte que difiere de la concepción tradicional de este fenómeno como un evento temido y aislado. En lugar de ser algo lejano y aterrador, la muerte se convierte en una figura cercana, que camina junto al ser humano durante toda su vida. Esta idea de la muerte como compañera abre una nueva perspectiva, en la que la muerte no es un enemigo que se debe evitar, sino una presencia constante que simplemente forma parte de nuestro viaje. El poema refleja la relación entre el ser humano y la muerte como una amistad en la que ambas partes están conscientes de la inevitabilidad de su encuentro. La muerte no es algo que deba llegar sorpresivamente, de hecho, se presenta casi como un consuelo, una figura que aparece de manera natural en el ciclo de la vida. A través de esta imagen de la muerte como compañera, Dickinson subraya la idea de que la muerte y la vida están conectadas de manera intrínseca. La muerte es parte del camino, un compañero que inevitablemente nos acompaña en nuestra travesía por la existencia. Esta visión refleja una aceptación tranquila del fin, donde el miedo se disuelve ante la comprensión de que la muerte, en su carácter inevitable, es solo otra fase del ciclo de la vida. En el poema, Dickinson utiliza el tono de una conversación íntima, como si hablara directamente con su oyente,
invitándolo a reconocer la presencia de la muerte como una figura familiar. La muerte, aunque silenciosa y misteriosa, no es presentada como algo oscuro ni lejano. Más bien, se muestra como una presencia que es parte del entorno humano, tan cercana como la misma vida. A veces, incluso, la muerte se siente como un alivio, un descanso necesario que se nos ofrece cuando el viaje por la vida se vuelve abrumador. Dickinson también nos hace pensar en la muerte no como una separación, sino como una transición hacia algo nuevo. Aunque no se define explícitamente qué es este algo nuevo, la sugerencia de la poeta es que la muerte tiene una función que va más allá de la finalización de la vida. La muerte es vista casi como una liberación, un acto de cierre necesario que abre paso a nuevas posibilidades. La idea de la muerte como compañera también se puede interpretar como un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. A medida que avanzamos en la vida, siempre hay algo que nos observa y que nos guía, aunque de manera silenciosa. Esta concepción es profundamente humana. Todos sabemos que la muerte es parte de nuestra existencia, pero no solemos reconocerla de manera tan cercana y directa. A través de sus versos, Dickinson nos invita a ver la muerte bajo una luz más compasiva y reconfortante. Esta concepción puede estar motivada por el deseo de comprender lo inminente sin miedo, reconociendo que todo ser humano, en algún momento, debe emprender ese último viaje, y que hacerlo acompañado de la muerte puede ser una forma de encontrar paz. En este sentido, la poeta también invita a sus lectores a una reflexión sobre su propia vida. Si la muerte camina con nosotros desde el principio, entonces debemos hacer las paces con su presencia. No se trata de huir de ella ni de temerla, sino de aprender a convivir con su sombra, reconociendo su función dentro del ciclo natural de las cosas. El tono general del poema es sereno, casi como si Dickinson estuviera susurrando una verdad universal al oyente, que la muerte, en su naturaleza más simple y honesta, es un compañero que nos acompaña, que está al tanto de nuestras alegrías y penas, pero que finalmente es una parte fundamental de la vida misma. Así, la muerte no es vista como algo que debemos vencer, sino como algo que podemos aceptar, en el mismo modo en que aceptamos la vida. Verso representativo. No tememos a la noche si la estrella brilla, ni al fin, si la paz llega a ser nuestra amiga. En estos versos, Dickinson utiliza la metáfora de la noche y las estrellas para mostrarnos que la muerte no es un evento aterrador, sino un proceso natural que trae consigo una paz serena, un descanso que debe ser comprendido como un alivio más que un castigo. Este capítulo sigue profundizando en la forma en que Dickinson utiliza la muerte como un medio para reflexionar sobre la vida. La muerte como compañera no solo cambia nuestra perspectiva sobre la finitud, sino que nos invita a una aceptación tranquila, una serenidad que refleja una verdadera comprensión de la transitoriedad humana. A través de esta idea, la autora nos anima a liberar el miedo y ver la muerte no como un fin, sino como una parte intrínseca del proceso de vivir. Capítulo 3. La muerte y la naturaleza. En este capítulo, Emily Dickinson da un paso más allá al observar la muerte no solo como un proceso humano, sino como una fuerza que se conecta profundamente con los ritmos y los ciclos de la naturaleza. Al igual que las estaciones cambian con regularidad, la muerte también es un ciclo natural, una constante que acompaña a todos los seres vivos. Dickinson utiliza la naturaleza como un espejo de la muerte, como una forma de ayudarnos a comprender la inevitabilidad de nuestro destino a través de la belleza y el orden natural. La poeta se sirve de las imágenes de la naturaleza, como las estaciones del año, el florecimiento y la descomposición de las plantas, o el curso de los ríos, para ilustrar la conexión entre la vida, la muerte y el renacimiento. En este poema, la muerte no se presenta como algo aislado de la naturaleza, sino como una parte integral de su continuo flujo y transformación. La muerte es solo una parte de una cadena interminable que conecta la vida y la muerte con la creación y la destrucción. Por ejemplo, en el poema, Dickinson podría evocar el ciclo de las estaciones. La primavera da paso al verano, que luego cede al otoño, y finalmente al invierno. Cada estación no se percibe como una derrota o un final, sino como un cambio necesario para que el ciclo se repita. De manera similar, la muerte es vista no como el fin de todo, sino como una transición necesaria para que surjan nuevas vidas y nuevas formas de existencia. Esta visión de la muerte como parte de un ciclo natural sugiere que nada en la vida es realmente permanente o fijo, todo está en constante transformación. Este concepto de la muerte dentro de la naturaleza es igualmente liberador. En lugar de percibir la muerte como una interrupción abrupta y sin sentido, Dickinson nos invita a verla como una renovación, una parte esencial de la naturaleza que forma parte de un orden más grande y sublime.
En este sentido, la muerte no es temible, porque es solo un paso más en la danza eterna de la vida, la muerte y el renacer. Además, la poeta utiliza el simbolismo de la tierra, la flora y la fauna para ilustrar cómo la muerte es la madre que acoge a todos los seres vivos al final de su viaje. Tal vez uno de los ejemplos más poderosos es la representación de la muerte como una cosecha, donde cada vida es una semilla que, cuando llega a su fin, deja espacio para que algo nuevo crezca. De esta forma, Dickinson suaviza la idea de la muerte, haciendo que parezca menos aterradora y más comprensible dentro del marco de la naturaleza. En el poema, la muerte también podría verse representada como un invierno, el cual es temido por su frío y su silencio, pero que, al mismo tiempo, es la temporada que prepara la tierra para la siguiente primavera. Aquí, la poeta nos muestra que la muerte, aunque aparentemente fría y distante, está conectada con la regeneración de la vida. En este contexto, el invierno puede ser una metáfora de la muerte que, aunque parezca una ausencia en la naturaleza, está en realidad cargada de potencial para el renacer de la vida. La muerte, como parte de la naturaleza, tiene un ciclo rítmico y ordenado. Esta visión de la muerte como parte de la armonía natural puede ofrecer un tipo de consuelo a aquellos que temen lo desconocido. En la naturaleza, nada se pierde, todo se transforma. La muerte no es el final definitivo, sino el comienzo de una nueva fase en un ciclo que nunca deja de girar. Dickinson no esconde la realidad de la muerte, sino que la coloca dentro del flujo natural de los eventos, de los procesos naturales que todos conocemos. En vez de ver la muerte como algo aislado, algo anómalo, la poeta sugiere que la muerte tiene una función fundamental, es la encargada de devolver al ser humano, al igual que a la tierra, a su estado original, para que el ciclo continúe. Esta concepción proporciona un sentido de paz, ya que la muerte, lejos de ser una catástrofe, es simplemente otra fase en el tejido natural que abarca toda la existencia. Al conectar la muerte con la naturaleza, Dickinson también nos recuerda que todo lo que está vivo está destinado a morir en algún momento, ya sea una flor, un árbol o un ser humano. Esta conexión con la naturaleza ayuda a la poeta a dar sentido a la muerte, mostrándonos que no solo los humanos sino también el mundo natural está marcado por este destino común. Verso representativo. La flor que crece en el campo. Cae cuando el viento la lleva. Pero en su caída, es semilla de un futuro florecer. Estos versos resaltan el proceso de la caída de la flor, que aunque es un final, es también un principio. De esta forma, la muerte se vuelve parte de un continuo, un ciclo vital que se renueva. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la muerte de una manera más serena, alejada del miedo que tradicionalmente la rodea. Al ponerla en relación con los elementos naturales, Emily Dickinson nos muestra que la muerte es una presencia natural que tiene un propósito vital y una razón de ser dentro del orden cósmico. Capítulo 4. La muerte y el tiempo. En este cuarto capítulo, Emily Dickinson comienza a explorar una de las relaciones más profundas y complejas, la conexión entre la muerte y el tiempo. La poeta se detiene a reflexionar sobre cómo la muerte, al igual que el tiempo, es una fuerza que transforma y da forma a la existencia humana. En lugar de ver a la muerte como un evento aislado, la poeta propone que es la liberación de las restricciones del tiempo, la libertad definitiva que nos permite escapar de las limitaciones temporales que afectan la vida cotidiana. La muerte como liberación del tiempo. El tiempo, en su naturaleza misma, es limitado, siempre avanzando, siempre cambiando, y con ello se nos presenta la inevitabilidad del fin. Sin embargo, Dickinson plantea que la muerte, lejos de ser un final trágico, es una manera de liberarse de esa marcha continua del reloj. En el momento de la muerte, el ser humano ya no está sujeto a la prisa ni a las demandas del tiempo. El reloj deja de existir y con ello se disuelven las angustias que suelen acompañar a la vida humana, la ansiedad por lo que vendrá, la preocupación por lo que ya ha pasado, y la constante presión de alcanzar ciertos objetivos en tiempos específicos. La muerte se presenta entonces no como una interrupción, sino como una conclusión tranquila a la tensión que crea el paso del tiempo. Dickinson sugiere que, en el instante en que dejamos de existir en este plano, nos liberamos de la marcha continua de las horas, de la carga de la temporalidad. Ya no estamos atados a la necesidad de hacer en un tiempo determinado, sino que simplemente somos, sin más restricciones que las impuestas por el propio momento eterno. El tiempo como un eje de comparación. A lo largo de este capítulo, Emily Dickinson se sirve de la metáfora del tiempo para hablarnos de la muerte. El tiempo, tan inquebrantable e imparable, continúa su curso y no perdona a nadie. Así,
la muerte es inevitablemente el momento en que todo llega a su fin. Sin embargo, la poeta no ve la muerte como una pérdida dentro de este ciclo, sino como una liberación. La forma en que el tiempo avanza en la vida humana crea una sensación de urgencia y descontrol. Estamos siempre esperando algo que ocurrirá más tarde o lamentando lo que ya pasó, sin poder detener la marcha del tiempo. Pero cuando la muerte llega, se disuelven todas esas tensiones. Dickinson ilustra cómo, al morir, ya no estamos sujetos a la rapidez con la que el tiempo avanza, a esa sensación de estar siempre atrapados en el futuro o el pasado. En la muerte, solo existe el ahora, el eterno presente que se escapa de la influencia del tiempo. La muerte como un punto de suspensión temporal. El concepto de la muerte como un punto suspendido en el tiempo es otro elemento que Emily Dickinson destaca en este capítulo. La muerte, lejos de ser simplemente el final de la vida, se presenta también como una suspensión temporal. En ella, todo se detiene. No hay más presente, ni futuro, solo una quietud donde el tiempo ya no tiene poder. Dickinson invita al lector a imaginar este momento como una calma profunda, donde ya no hay la ansiedad que genera el avance del reloj. La poeta utiliza esta suspensión del tiempo para sugerir que la muerte es la última gran liberación. De esta forma, la muerte no solo es una finalización, sino una forma de descanso eterno. El ser humano se encuentra, al morir, fuera del alcance del tiempo. Esta idea trae consigo una paz tranquila, ya que la vida misma está marcada por la lucha contra el tiempo. Estamos constantemente tratando de alcanzar algo antes de que se nos acabe el tiempo. Pero la muerte, al suspender esta regla, nos libera de la necesidad de correr constantemente. El eterno ahora de la muerte. Dickinson también juega con la idea de que, al morir, el concepto de ahora se diluye en un espacio atemporal. No hay más mañanas, ni ayeres. El tiempo se deshace, y el alma parece existir en un estado continuo e inmutable. Es un ahora eterno donde la preocupación por el futuro y el pasado ya no tiene cabida. En esta visión, la muerte es la única forma de acceder a una existencia en la que el tiempo, como lo conocemos, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Verso representativo. El tiempo se disuelve como polvo en la tarde. Y cuando muero, el reloj deja de latir. Este verso ilustra cómo la muerte es el momento en que el tiempo deja de existir, donde las reglas de los minutos y las horas se desvanecen, y el individuo es liberado de la carga temporal. Este capítulo presenta una reflexión profunda sobre el papel del tiempo en la vida humana y cómo la muerte puede ser vista como una liberación de esas restricciones. Dickinson invita al lector a pensar en la muerte no solo como un fin, sino como el último acto de libertad, donde el ser humano ya no está obligado a seguir el curso del tiempo. En este sentido, la muerte se convierte en un regalo de paz, un escape de la ansiedad y el estrés que genera el paso de las horas. La visión de la muerte que ofrece Dickinson es profundamente reconfortante. Lejos de ser algo aterrador, es una transición hacia un estado de calma eterna, en el que el tiempo no tiene poder. Así, la muerte se presenta como una especie de descanso definitivo, donde no importa el reloj, ni las prisas, ni las expectativas. Solo existe la quietud de la eternidad. Capítulo 5. La muerte y la eternidad. En este capítulo, Emily Dickinson aborda la relación entre la muerte y la eternidad, una de las ideas más profundas y recurrentes en su poesía. A través de sus palabras, la autora nos invita a considerar la muerte no como un fin absoluto, sino como una puerta a un estado eterno, un estado más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Dickinson, al igual que muchos poetas románticos y trascendentalistas, ve en la muerte una transición a un plano diferente de existencia, uno en el que la conciencia y el alma continúan en su viaje más allá de la vida física. La muerte como puerta a la eternidad. Dickinson interpreta la muerte como la transición de un estado limitado a otro infinito. Para ella, el acto de morir no significa el cese de la existencia, sino la entrada a un reino más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta idea de la muerte como una puerta o un pasaje hacia la eternidad es central en su concepción de la vida después de la muerte. Al morir, el ser humano se libera de las limitaciones físicas y temporales, cruzando a un estado donde las reglas que conocemos, como el tiempo, el espacio y la muerte misma, ya no tienen influencia. En muchos de sus poemas, Dickinson utiliza la metáfora de la puerta para expresar la muerte como un umbral hacia una nueva dimensión. Es una transición hacia un lugar de paz y serenidad, donde el alma encuentra su morada eterna, libre de sufrimiento y dolor. Esta concepción de la muerte como un pasaje es tanto reconfortante como misteriosa,
porque sugiere que hay más después de la vida, pero nos mantiene en la incertidumbre sobre qué forma tomará esta eternidad. La eternidad como espacio inmenso. En la visión de Dickinson, la eternidad es un concepto vasto e inabarcable. A menudo, la poeta recurre a imágenes de lo infinito, lo ilimitado, para describir la dimensión en la que uno entra tras la muerte. En lugar de concebirla como un lugar determinado, la eternidad se presenta como un espacio abstracto, sin fronteras, donde el alma no está sujeta a las limitaciones que tenemos en la vida terrenal. No hay tiempo, no hay fin, y las distinciones entre el pasado, el presente y el futuro desaparecen. Este espacio eterno no está limitado por las leyes de la física que rigen nuestro mundo. La poeta utiliza imágenes como el cielo infinito o el vacío sin fin para describir esta nueva existencia, donde el alma parece fluir libremente, sin restricciones. En este sentido, la muerte se convierte en una forma de trascender la naturaleza finita de la existencia humana, un escape hacia un lugar donde el ser humano ya no está atrapado en las preocupaciones terrenales. La eternidad y el reconocimiento del alma. Otro tema recurrente en la poesía de Dickinson es el reconocimiento del alma en la eternidad. La autora sugiere que, al morir, el alma no se pierde ni se desvanece, sino que persiste de alguna manera, adquiriendo una nueva forma de existencia. A menudo se interpreta que el alma, al ser eterna, se enfrenta a la muerte con una calma resignada, entendiendo que este es solo el comienzo de una nueva fase. Este reconocimiento del alma implica también una forma de autoconocimiento y de paz, ya que la muerte no implica una aniquilación, sino la continuación del viaje del alma. En la eternidad, el ser humano ya no está sujeto a las limitaciones de su cuerpo, ni a la mente que ve las cosas a través de un lente materialista. El alma se reconoce en su totalidad, libre de las preocupaciones de la existencia física, en una dimensión donde la verdad es clara y la paz es inquebrantable. La eternidad como reposo y paz. La eternidad que describe Dickinson en sus poemas no es un lugar de sufrimiento o tormento, sino más bien un estado de reposo absoluto. La muerte, por lo tanto, es una liberación del dolor, una reconciliación con la propia existencia. La poeta ve la muerte como un refugio que libera el alma de las aflicciones físicas y emocionales, dándole acceso a una paz eterna que no puede alcanzarse en la vida. En este sentido, la muerte y la eternidad están entrelazadas. La muerte es la llave que abre la puerta a esa paz infinita. En la visión de Dickinson, la eternidad no es solo un lugar, sino también un estado emocional y espiritual. Es un estado donde el alma descansa de las batallas de la vida, donde las luchas internas cesan y todo se encuentra en armonía. Esta visión de la eternidad como paz refleja el deseo de Dickinson de hallar consuelo en lo desconocido y de aceptar la muerte como un proceso natural, donde el sufrimiento cesa y la serenidad se instala permanentemente. La muerte como compañera en el viaje eterno. Algunas veces, en sus poemas, Dickinson personifica a la muerte, dándole características de una guía tranquila y pacífica que lleva al ser humano a través del umbral de la vida a la eternidad. La muerte, en esta representación, no es cruel ni destructiva, sino una amiga que acompaña a los seres humanos a través del último paso de su existencia. Esta concepción de la muerte como una compañera que al final les ofrece descanso es una de las más reconfortantes que la poeta presenta, pues sugiere que la muerte no es un enemigo, sino un paso inevitable hacia la paz eterna. Verso representativo. La muerte, con su paso firme, lleva el alma hacia su morada eterna, donde ya no hay tiempo. Solo un ser en paz infinita. Este verso expresa cómo la muerte no es vista como algo que destruya, sino como una guía que lleva al alma a un espacio eterno, donde todo es paz y serenidad, fuera del alcance de las limitaciones terrenales. Capítulo 6. La muerte y la libertad. En este capítulo, Emily Dickinson profundiza en una de las concepciones más liberadoras de la muerte, la idea de que, al morir, el ser humano alcanza finalmente la libertad. A lo largo de su obra, la poeta plantea que la muerte no es solo el fin de la vida, sino también un acto definitivo de emancipación. La muerte, en este sentido, es la liberación del alma de las ataduras físicas, de las limitaciones de la materia, del dolor y de las angustias que definen la existencia en el cuerpo. La muerte como liberación del cuerpo. Dickinson aborda en este capítulo la manera en que la muerte permite al alma liberarse del cuerpo. La vida, en su concepción, está marcada por los límites y sufrimientos del cuerpo físico. El cuerpo envejece, se enferma, y eventualmente muere, arrastrando consigo a la conciencia que lo habita. Sin embargo,
la muerte representa el momento en que el alma finalmente se libera de esas restricciones materiales. El cuerpo, a pesar de ser el vehículo a través del cual experimentamos el mundo, se convierte también en una prisión para la poeta. La angustia del sufrimiento físico y la inevitabilidad de la decadencia corporal son temas recurrentes en su obra. Por lo tanto, la muerte, al destruir el cuerpo, ofrece una salida a esas limitaciones terrenales. Es la liberación final, el punto donde el alma puede finalmente ser libre, sin las cargas físicas que la atormentan mientras está viva. La muerte como libertad de las preocupaciones terrenales. En la visión de Dickinson, la muerte también implica la liberación de todas las preocupaciones terrenales que nos afectan durante la vida. El ser humano, durante su existencia, está constantemente preocupado por el futuro, por los temores, las ambiciones y los deseos que son propios de la vida material. Sin embargo, la muerte trae consigo la liberación de estos temores. Al morir, ya no tenemos que preocuparnos por el mañana, por las decisiones que debemos tomar, ni por el sufrimiento que pueda aguardar en el futuro. Dickinson sugiere que en la muerte se obtiene una paz total, libre de las preocupaciones que definen nuestra vida en el mundo material. Es un estado de total libertad, donde el alma no se ve más afectada por las ansiedades que caracterizan nuestra existencia. Esta libertad de las preocupaciones de la vida diaria es un tema que Dickinson aborda con frecuencia, pues ve en la muerte un escape definitivo de las presiones del mundo. La muerte y la libertad espiritual. La libertad que Dickinson contempla no es solo física, sino también espiritual. En muchos de sus poemas, la poeta sugiere que, al morir, el alma se eleva hacia una forma de existencia más pura y elevada, libre de las restricciones impuestas por las convenciones sociales y las limitaciones de la vida terrenal. En la muerte, el ser humano puede alcanzar un estado de pureza espiritual, donde las restricciones materiales y sociales no tienen poder. La muerte, entonces, se convierte en un acto de liberación espiritual. El alma, una vez liberada del cuerpo, puede alcanzar su verdadera forma, una existencia eterna donde ya no hay lugar para las tensiones emocionales, las expectativas sociales o las preocupaciones terrenales. Dickinson parece sugerir que la muerte es, en muchos sentidos, la oportunidad para que el alma alcance la paz definitiva y la verdadera libertad, libre de las construcciones sociales que limitan nuestra existencia en la vida. La muerte como la última libertad, la libertad del juicio. Una de las interpretaciones más poderosas que Dickinson da a la muerte en este capítulo es que la muerte ofrece la última libertad, la libertad del juicio humano. Mientras estamos vivos, estamos constantemente sometidos al juicio de los demás, a las expectativas sociales y a las valoraciones externas. Sin embargo, la muerte nos libera de estos juicios. En la muerte, el alma es independiente y ya no está bajo la mirada de la sociedad, ya no se ve afectada por los estándares impuestos por los demás. Este aspecto de la muerte como liberación del juicio puede verse también como una forma de consuelo para el alma, pues implica que al morir, las preocupaciones sobre la aprobación social, las críticas o los fracasos humanos ya no existen. La muerte nos pone en un plano donde solo importa la verdadera esencia del ser, libre de cualquier evaluación externa. Verso representativo. La muerte no es un final, sino un canto al viento, donde el alma vuela sin más cadenas que el cielo. Este verso refleja cómo la muerte, lejos de ser una tragedia, es vista como el acto que permite a la alma elevarse hacia la libertad final, libre de las cadenas que limitan su existencia terrenal. Este capítulo resalta la perspectiva de Emily Dickinson sobre la muerte como una forma de liberación. Para ella, la muerte no es solo el fin de la vida, sino una puerta hacia una libertad inalcanzable durante la existencia material. Ya sea liberando al alma de las ataduras del cuerpo, de las preocupaciones terrenales, o del juicio externo, la muerte representa la última emancipación, una forma de paz eterna donde el ser humano puede finalmente descansar y ser libre. Capítulo 7. La muerte y la soledad. En este capítulo, Emily Dickinson refleja sobre la muerte no solo como un final físico, sino como una experiencia emocional que enfrenta al ser humano a su propia soledad más profunda. A través de sus versos, la poeta nos presenta la muerte como un momento de aislamiento total, en el que la vida se apaga, pero en el que también se revela una especie de solitaria paz. La soledad que la muerte trae consigo, lejos de ser temida, se convierte en una compañera silenciosa con la que el alma debe convivir en su último viaje. La muerte como un viaje solitario. Uno de los elementos recurrentes en la obra de Emily Dickinson es la concepción de la muerte como un viaje solitario.
La muerte no es solo un tránsito hacia la eternidad, sino también un momento de absoluta separación. A lo largo de su vida, la poeta enfatiza que, en la muerte, cada individuo camina solo, enfrentando su destino sin la compañía de los seres queridos, amigos o familiares. La solitaria travesía que la muerte representa se convierte en una metáfora del aislamiento existencial al que nos enfrentamos al abandonar este mundo. En su obra, Dickinson refleja cómo la muerte no solo separa a la persona del mundo que deja atrás, sino que también puede separarla de sus seres queridos. Este aislamiento puede interpretarse como una forma de soledad infinita, donde el individuo se enfrenta cara a cara con su propia existencia, ya sin los lazos emocionales que lo sostenían en la vida. Sin embargo, la poeta no lo describe como algo necesariamente trágico, sino como una realidad inevitable, que cada alma debe afrontar de forma solitaria. La soledad en la muerte. Un silencio profundo. La soledad que acompaña a la muerte también se expresa a través del silencio profundo que caracteriza este momento. En la visión de Dickinson, la muerte no es ruidosa ni dramática, sino que es un silencio absoluto, un vacío en el que todo lo que fue conocido desaparece. Este silencio es, en cierto modo, el último consuelo que el alma recibe al dejar el mundo de los vivos, donde el ruido, las preocupaciones y las interacciones sociales son constantes. Este silencio, sin embargo, no debe verse como algo negativo, sino como una forma de liberación. Dickinson lo presenta como un refugio donde el alma se aleja de las ruidosas demandas del mundo material, un espacio donde ya no hay conflicto, no hay necesidad de palabras, y el alma puede descansar en la quietud de su propia compañía. El silencio de la muerte es, entonces, un vacío lleno de significado, un espacio donde la presencia del alma es todo lo que queda. La soledad como compañera de la muerte. En lugar de ver la soledad de la muerte como algo triste o doloroso, Dickinson la presenta como una especie de compañía. La soledad, aunque inevitable, es también una compañera fiel que sigue al ser humano hasta el final. En algunos de sus poemas, Dickinson describe la muerte como una entidad que no solo se lleva al ser querido, sino que también se convierte en la última compañía del individuo, algo que forma parte del ciclo natural de la existencia. La soledad en la muerte, para la poeta, no es una ausencia total, sino una forma de compañía existencial. Al morir, el individuo ya no depende de las relaciones humanas, ni de las conexiones con otros seres. El alma se enfrenta a sí misma y, en ese enfrentarse a la solitaria verdad de la muerte, se encuentra a sí misma. Esta soledad, en última instancia, es una oportunidad para la introspección más profunda, un momento en el que el alma puede reflexionar sobre su viaje y su existencia sin distracciones externas. La muerte, un encuentro íntimo con la existencia propia. Dickinson, a lo largo de su obra, también sugiere que la muerte representa un momento de encuentro íntimo con uno mismo. Es en la soledad de la muerte que el ser humano puede finalmente verse sin la influencia de los demás, sin las máscaras sociales que normalmente usamos para interactuar con el mundo. La muerte, por lo tanto, es presentada no solo como una disolución del vínculo con los otros, sino como un regreso a la esencia pura del ser, sin adornos ni expectativas externas. En este sentido, la soledad de la muerte también puede verse como un espacio de autodescubrimiento, un momento donde el alma puede experimentar la verdad de su propia existencia, libre de las distracciones o limitaciones del mundo físico. Es un encuentro con la esencia misma de lo que somos, y en esa soledad, la muerte se convierte en una forma de claridad. Verso representativo. La muerte llega sin voz. Su huella es la de un eco sordo. Y en su paso, la soledad se posa. Como el último abrazo del alma. Este verso refleja la sensación de soledad profunda que la muerte trae consigo. La llegada de la muerte es callada y silenciosa, y la soledad se convierte en la última compañera del ser, en una forma de consuelo, aunque también de separación. Este capítulo muestra cómo, en la poesía de Emily Dickinson, la muerte es tanto una separación del mundo que conocemos como un espacio profundo de soledad, donde el alma debe encontrar su propia paz. La soledad de la muerte no es solo una ausencia, sino una presencia que, en su silencio y su aislamiento, ofrece al alma la oportunidad de encontrarse consigo misma. A través de esta soledad, Dickinson nos invita a contemplar la muerte no como algo temido, sino como una parte natural del viaje humano, en el que el alma finalmente se enfrenta a su existencia de manera pura y despojada de las distracciones del mundo. Capítulo 8. La muerte y la eternidad. En este capítulo, Emily Dickinson explora la muerte no solo como el final de la vida, sino como una puerta hacia un concepto mucho más amplio y misterioso, la eternidad.
Para la poeta, la muerte es el umbral hacia un estado eterno, un espacio más allá del tiempo donde el alma se libera de las limitaciones físicas de la existencia. La eternidad no es una mera extensión de la vida, sino una transformación completa que redefine la naturaleza de la existencia misma. La muerte como puente hacia la eternidad. La muerte, en la visión de Dickinson, no es solo un cierre, sino un puente entre el mundo terrenal y un estado sin tiempo. A lo largo de su obra, la poeta describe la muerte como la transición desde lo finito hacia lo infinito, desde lo limitado hacia lo eterno. Mientras que la vida está marcada por el ciclo de nacimiento y muerte, la muerte misma es vista como la liberación del alma hacia un plano donde el tiempo deja de tener influencia. En muchos de sus poemas, Dickinson muestra cómo la muerte permite al ser humano escapar de la cronología de la vida, del paso constante de los días y las estaciones. La eternidad que sigue a la muerte es un lugar donde ya no se mide la existencia en términos de horas, días o años. En ese estado, la noción de tiempo desaparece, y el alma experimenta una existencia perpetua y serena. La eternidad como estado perpetuo. En el imaginario de Dickinson, la eternidad no es simplemente un largo periodo de tiempo, sino una condición sin fin. Es un estado donde el alma no está sujeta al cambio o al deterioro, sino que permanece en un estado de constante plenitud y calma. A través de la muerte, el alma trasciende las limitaciones físicas del mundo y alcanza una existencia eterna e inmutable. Este concepto de eternidad se refleja en los versos de la poeta, donde la idea de un descanso eterno es una fuente de consuelo. Para Dickinson, la eternidad es un espacio donde el alma ya no está marcada por los sufrimientos de la vida, ni por las transiciones del tiempo. La muerte, por lo tanto, se convierte en una bendición que permite a la existencia alcanzar una forma de perfección perpetua. No hay envejecimiento, no hay decaimiento, solo una estabilidad constante. La eternidad como misterio inaccesible. A pesar de presentar la eternidad como algo liberador, Dickinson también reconoce que este concepto es inherentemente misterioso y escurridizo. La eternidad, como la muerte misma, es algo que no puede ser completamente comprendido o experimentado por los seres humanos mientras están vivos. Es un estado que se escapa de nuestras manos y que solo podemos imaginar a través de la poesía. Dickinson no ofrece respuestas definitivas sobre qué es la eternidad o cómo se experimenta, sino que invita a la reflexión. En sus poemas, la eternidad es un concepto nebuloso, más allá de la comprensión humana. Sin embargo, es esta misma cualidad misteriosa la que le otorga a la eternidad una aura de majestuosidad y poder. La muerte se convierte en el portal que nos permite acceder a este misterio, un paso hacia lo desconocido, que invita tanto al temor como a la fascinación. La muerte, un retorno a la eternidad. Para Dickinson, la muerte es también una vuelta al estado primordial de la existencia, una conexión con lo eterno que trasciende la vida individual. En muchos de sus poemas, ella sugiere que la muerte, lejos de ser un final, es el retorno a una esencia universal, un regreso a la fuente misma de la vida. La muerte, entonces, no es vista como una ruptura, sino como un retorno a algo mucho más grande. El alma, al morir, se reintegra al todo, se convierte en parte de la eternidad que no tiene principio ni fin. Este retorno a la eternidad es una forma de reunificación con el cosmos, con el ciclo infinito de la vida y la muerte, un proceso que se repite sin fin. Dickinson muestra cómo, al morir, el alma no pierde su identidad, sino que se integra en un todo que es eterno e imperecedero. Verso representativo. La muerte abre sus puertas a la eternidad, donde el tiempo se disuelve como un suspiro. El alma vuela sin peso, sin fin. Y la existencia es un eterno regreso al principio. Este verso refleja la visión de Dickinson de la muerte como un paso hacia una eternidad sin tiempo, una existencia eterna en la que el alma finalmente se libera de las restricciones de la vida temporal. Este capítulo refleja cómo Emily Dickinson utiliza el concepto de la muerte para explorar las grandes preguntas sobre la eternidad y el más allá. La muerte se presenta no solo como un fin, sino como un medio a través del cual el alma alcanza su verdadera libertad, dejando atrás las limitaciones del tiempo y el espacio. La eternidad es un estado donde el alma encuentra paz, un descanso sin fin, libre del ciclo constante del tiempo. La visión de Dickinson sobre la muerte y la eternidad nos invita a cuestionar nuestra percepción del tiempo y el destino. En lugar de ver la muerte como un final definitivo, la poeta nos ofrece la perspectiva de que la muerte es el umbral hacia una existencia eterna, un regreso al misterio primordial del universo. Capítulo 9. La muerte y el descanso.
En este capítulo, Emily Dickinson aborda la muerte como una forma de descanso eterno, un refugio silencioso donde el alma encuentra finalmente la paz que la vida, con todas sus dificultades, le negó. La muerte es presentada como un cese de las luchas diarias, un abandono del sufrimiento físico y emocional, y un paso hacia un descanso infinito y pacífico. Dickinson, a través de su poesía, ofrece una visión de la muerte como un alivio para el alma fatigada, una oportunidad para escapar del torbellino de la existencia humana. La muerte como un cese del dolor. Una de las ideas más recurrentes en la obra de Dickinson es la concepción de la muerte como un fin a los sufrimientos de la vida. Para la poeta, la vida está llena de angustia, lucha y dolor, pero la muerte es un refugio, un descanso final de estas tribulaciones. A través de sus versos, Dickinson describe cómo el alma fatigada encuentra consuelo en la muerte, como un soldado que finalmente deja atrás la batalla. La muerte, entonces, no solo es un final físico, sino una forma de liberación emocional y espiritual. En la visión de Dickinson, el alma se libra del peso de la existencia, del constante ir y venir de los días, y alcanza una quietud total. Esta quietud es descrita como un alivio del tormento que la vida, con sus desafíos y dolores, impone sobre el individuo. En este sentido, la muerte ofrece un descanso más allá de la muerte del cuerpo. Es la liberación del espíritu. El descanso como un reposo en la eternidad. Para Dickinson, la muerte no es solo un cese del dolor, sino un descanso eterno. La poeta ve la muerte como un sueño sin fin, un sueño en el que el alma ya no está sujeta al flujo del tiempo ni a las preocupaciones del mundo material. La muerte es un lugar donde el alma puede reposar en paz, sin necesidad de despertarse, sin la carga de las responsabilidades o las aflicciones que la vida impone. Este descanso no es simplemente una pausa, sino una forma de descanso profundo y permanente. A través de la muerte, el alma se libera del agotamiento que provoca la vida. El descanso eterno ofrecido por la muerte es descrito como un consuelo perfecto, un alivio absoluto de todo lo que ha sido sufrido. Es un refugio que permite al alma liberarse de la tensión de la existencia. La muerte como un silencio reparador. Además de la liberación del dolor, Dickinson presenta la muerte como un silencio reparador. En sus poemas, el silencio es uno de los principales símbolos de la muerte, y este silencio no es un vacío vacío, sino un espacio lleno de paz y tranquilidad. Para la poeta, el silencio de la muerte es un tipo de descanso que permite que el alma se recupere, que se libere de la agitación del mundo exterior. La muerte es un retiro silencioso del ruido y el caos de la vida cotidiana. Mientras que la vida está llena de ruidos, voces, demandas y expectativas, la muerte ofrece una quietud en la que el alma puede finalmente encontrar descanso. Este silencio no es visto como algo negativo, sino como un refugio del tumulto, un espacio donde el alma puede reposar sin interrupciones. La muerte, un descanso del mundo material. La muerte también se presenta en los versos de Dickinson como una forma de descanso del mundo material, un escape del desgaste físico y emocional que acompaña la existencia humana. En la vida, el cuerpo se desgasta, el corazón se cansa, y el alma se ve obligada a enfrentar las realidades dolorosas de la condición humana. La muerte, sin embargo, es una liberación de este desgaste, una oportunidad para escapar de las limitaciones del cuerpo y la mente. En este sentido, la muerte se convierte en un descanso de las demandas externas, el trabajo, las responsabilidades, las relaciones sociales, e incluso el sufrimiento físico. En la muerte, el alma se separa del cuerpo y, por ende, de todo lo que lo limita. El descanso no es solo del dolor, sino de todo lo que define la experiencia material de la vida. El alma se libera finalmente de la prisión del cuerpo, encontrando una paz que no es posible mientras estamos vivos. La muerte como un descanso del tiempo. Otro aspecto interesante de la concepción de la muerte de Dickinson es que, a través de ella, el alma se libera no solo del dolor, sino también del tiempo mismo. La vida está marcada por la temporalidad, por el flujo incesante del tiempo, el paso de las estaciones, el envejecimiento y la mortalidad. Pero la muerte, en la visión de Dickinson, ofrece un descanso del tiempo, una pausa eterna donde el alma ya no está sujeta a las limitaciones temporales. El descanso de la muerte es, por tanto, un descanso de la transitoriedad. Mientras vivimos, estamos atrapados en el ciclo continuo de la vida y la muerte, el nacimiento y el envejecimiento. La muerte corta este ciclo, ofreciendo a la alma un descanso fuera del tiempo. Este concepto de descanso sin fin es uno de los aspectos más conmovedores de la obra de Dickinson,
que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del descanso y la liberación. Verso representativo. La muerte es un sueño sin fin. Un descanso profundo del alma cansada. No hay más días que contar. Solo el sueño eterno del corazón en paz. Este verso ilustra cómo la muerte es presentada como un descanso profundo e interminable, donde el alma se libera de las presiones de la vida y encuentra finalmente la paz. Este capítulo muestra cómo Emily Dickinson utiliza la muerte como una metáfora para el descanso final y eterno. A través de su poesía, la muerte es vista como un refugio de las dificultades y dolores de la vida, un descanso de los ciclos constantes del tiempo y un alivio de las limitaciones físicas y emocionales. Al presentar la muerte de esta manera, Dickinson nos invita a replantear nuestras percepciones del fin de la vida y a ver la muerte no solo como un final, sino como un descanso liberador y necesario. Capítulo 10. La muerte y la libertad. En este capítulo, Emily Dickinson explora la muerte como un acto liberador, una transformación que libera al alma de las restricciones físicas, emocionales y existenciales. Para la poeta, la muerte no es solo el fin de la vida, sino la puerta a una nueva forma de libertad, una liberación del cuerpo y del tiempo. A través de sus versos, Dickinson presenta la muerte como una oportunidad para escapar de las limitaciones de la vida y alcanzar una forma de libertad eterna, donde el alma puede existir sin las restricciones que impone la existencia terrenal. La muerte como liberación del cuerpo. Uno de los temas clave en la obra de Dickinson es la idea de que la muerte ofrece una liberación del cuerpo físico. Durante la vida, el cuerpo es un recipiente que limita al alma, sometiéndola a las exigencias físicas de la existencia humana. El dolor, el sufrimiento, el envejecimiento y la enfermedad son solo algunas de las formas en que el cuerpo restringe la libertad del alma. La muerte, sin embargo, representa el momento en que el alma se separa del cuerpo y, por lo tanto, se libera de estas limitaciones. La separación del alma y el cuerpo en la muerte es vista como una oportunidad para el alma de escapar de la prisión física que la vida impone. Al morir, el alma ya no está sujeta al deterioro del cuerpo, al paso del tiempo o al sufrimiento físico. En lugar de ser un final doloroso, la muerte es vista por Dickinson como la liberación de estas ataduras terrenales. La muerte como libertad del tiempo. Además de la liberación del cuerpo, Dickinson también presenta la muerte como una liberación del tiempo. La vida humana está marcada por el flujo constante del tiempo, con el envejecimiento, el paso de los días, las estaciones, los años, y finalmente, la muerte. Pero, para Dickinson, la muerte ofrece un escape de esta tiranía del tiempo. La muerte corta el ciclo del tiempo y, en su lugar, introduce a la eternidad, donde el alma ya no está limitada por el paso de las horas y los días. Al morir, el alma trasciende las restricciones temporales, alcanzando una forma de existencia temporal. El concepto de eternidad en la poesía de Dickinson es más que una larga duración de tiempo. Es una existencia fuera del tiempo mismo, un estado donde el alma se libera de la presión del envejecimiento y el cambio. La muerte es entonces una forma de escapar de la transitoriedad de la vida y entrar en un estado de libertad, donde el alma ya no está atada al continuo paso de los momentos. La muerte como liberación del sufrimiento. Uno de los aspectos más destacados de la muerte en la obra de Dickinson es la idea de que, a través de la muerte, el alma se libera del sufrimiento inherente a la vida humana. La existencia en el mundo está llena de dolor, ya sea físico, emocional o existencial. A lo largo de la vida, el ser humano enfrenta una serie de pruebas, desde la enfermedad hasta las pérdidas personales, el dolor de la separación y la angustia existencial. Sin embargo, la muerte se presenta como el fin definitivo de este sufrimiento. Al morir, el alma se libera de las aflicciones de la vida y alcanza un estado de paz que es inalcanzable mientras estamos vivos. Este concepto de la muerte como un alivio del sufrimiento es una característica recurrente en los poemas de Dickinson, donde la muerte es vista como un final pacífico, una liberación del tormento que la vida impone. La muerte como una liberación del juicio humano. Otro aspecto interesante que Dickinson explora en su tratamiento de la muerte es cómo la muerte libera al alma del juicio y las expectativas humanas. Durante la vida, las personas están constantemente sujetas al juicio de los demás, ya sea en términos de moralidad, éxito, apariencia o comportamiento. Las presiones sociales, las expectativas y las críticas son parte integral de la experiencia humana, pero la muerte elimina esta carga. Al morir, el alma ya no está sujeta a la evaluación de los demás ni a las normas sociales que definen el comportamiento y el éxito. La muerte ofrece una forma de liberación personal,
una salida de la constante presión que implica vivir bajo la mirada y el juicio de los demás. En la muerte, el alma puede finalmente ser libre de las restricciones sociales y culturales que moldean la existencia humana. La muerte como un acto de liberación espiritual. La visión de Dickinson sobre la muerte también se refiere a la liberación espiritual. Para la poeta, la muerte no es solo un escape del cuerpo o del tiempo, sino un acto que permite a la esencia más profunda del ser humano, el alma, alcanzar su verdadera libertad. En la vida, el alma está atrapada en la materialidad de la existencia, pero la muerte ofrece una liberación hacia un estado puro y trascendental. La muerte, por lo tanto, no solo es un escape de lo terrenal, sino un retorno al ser esencial del alma, un regreso a una forma de existencia sin limitaciones. Este acto de liberación espiritual es una de las ideas más poderosas de la poesía de Dickinson, en la que la muerte se presenta como la última oportunidad para que el alma alcance su verdadero potencial y libertad. Verso representativo. La muerte es la llave que abre la jaula de carne que limita el vuelo. Cuando el alma vuela libre y sin fin, el tiempo y el cuerpo se desvanecen en el viento. Este verso ilustra cómo la muerte es presentada como la liberación final, una salida de las limitaciones del cuerpo y el tiempo, permitiendo al alma alcanzar su forma más libre y pura. Este capítulo refleja cómo Emily Dickinson utiliza la muerte como un medio para alcanzar una libertad última, liberando al alma de las ataduras del cuerpo, el tiempo, el sufrimiento y las presiones externas. La muerte es presentada no solo como un final, sino como un acto de liberación que permite a la esencia más profunda del ser humano alcanzar la verdadera paz y libertad. La visión de Dickinson sobre la muerte como una liberación es tanto profunda como reconfortante, ya que nos invita a ver la muerte no solo como una conclusión inevitable, sino como un paso hacia una forma de existencia más pura y sin restricciones. Capítulo 11. El silencio de la muerte. En este capítulo, Emily Dickinson ahonda en el concepto del silencio que acompaña a la muerte, no solo como la quietud física que sigue al fin de la vida, sino como un silencio metafísico que va más allá de las palabras y del sonido, una calma profunda que envuelve al ser en un estado de serenidad. A través de sus versos, Dickinson nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del silencio que la muerte trae consigo, un silencio que no es solo la ausencia de sonido, sino una forma de presencia que puede ser tan llena de significado como cualquier otra experiencia sensorial. El silencio después de la muerte. Cuando alguien fallece, el primer signo que lo acompaña es el silencio. En la vida, las personas emiten sonidos, voces, pasos y suspiros, pero con la muerte llega el vacío de las palabras y los movimientos. Este silencio es percibido de manera diferente por aquellos que quedan atrás. Es un silencio que marca la ausencia, pero también puede ser visto como una especie de respiro, un espacio donde la presencia del ser fallecido ya no se manifiesta a través del ruido, sino que se transforma en una quietud profunda. Dickinson explora este fenómeno a través de una serie de imágenes poéticas que evocan la paradoja de cómo el vacío que la muerte deja puede sentirse tan pleno de significado como el más elocuente de los discursos. La muerte no elimina todo, sino que, de manera silenciosa, nos recuerda que el ser ha dejado una huella en el espacio, aunque esta huella ya no se manifieste en sonidos. En este capítulo, el silencio se convierte en un lenguaje en sí mismo, uno que dice más que cualquier palabra. La muerte como un silencio invencible. Para Dickinson, el silencio de la muerte no es solo un vacío pasivo, sino una forma de poder. El silencio de la muerte es invencible, pues no puede ser perturbado por el ruido del mundo. Este silencio trasciende cualquier intento de comunicación o expresión humana. Las voces que alguna vez llenaron la habitación o el aire ya no tienen cabida. Y aunque el mundo sigue en su curso, este silencio permanece como un recordatorio constante de que la vida ha sido reemplazada por algo más, un espacio donde las palabras ya no son necesarias. Es en este silencio donde muchos encuentran la paz que no hallaban en la agitación de la vida. En el silencio de la muerte, las tensiones, las preocupaciones y el ajetreo del mundo dejan de existir. Dickinson lo sugiere como una quietud absoluta, un espacio donde el alma encuentra la quietud que, a menudo, nos escapa en la vida diaria. El silencio como desapego del mundo. El silencio que acompaña a la muerte también representa el desapego de las distracciones mundanas. En la vida, estamos rodeados constantemente por estímulos, sonidos, conversaciones, que nos arrastran en un flujo interminable. Sin embargo, al morir, el ser se retira de este ciclo y entra en un estado de silencio donde no hay más distracción ni presión. Este desapego se presenta como una forma de liberación, como un alivio de las tensiones del mundo.
El alma, ahora en silencio, ya no está atada a las preocupaciones de la existencia terrenal, sino que es libre de todo lo mundano. Este silencio puede ser percibido de dos maneras: como un consuelo para el alma que finalmente se libera del bullicio de la vida, o como una forma inquietante de separación. A través del poema, Dickinson sugiere que el silencio de la muerte es, en muchos aspectos, un consuelo profundo, pues es el final de la lucha constante entre la vida y sus ruidos interminables. El silencio interior y la muerte como reflexión. A medida que el ser humano se enfrenta a la muerte, también se enfrenta al silencio interior que ésta provoca. La muerte, al llegar, no solo crea un vacío exterior, sino que invita al alma a reflexionar en su interior. Es un silencio que invita a la introspección, a la contemplación del fin de la existencia y lo que ocurre después. Esta reflexión interior en el silencio de la muerte es uno de los momentos más profundos que la vida puede ofrecer, un espacio donde la mente y el alma se encuentran sin el ruido del mundo exterior. El silencio de la muerte, entonces, es también un espacio de reflexión espiritual. Es una oportunidad para que el alma se confronte con su destino, sin las distracciones del mundo. En este capítulo, Dickinson nos invita a considerar el silencio de la muerte no solo como la calma que sigue a la vida, sino como un punto de inflexión donde las preguntas más profundas de la existencia se hacen presentes. La muerte silenciosa en la naturaleza. Emily Dickinson también relaciona el silencio de la muerte con los cambios que ocurren en la naturaleza. A menudo, la poeta encuentra paralelismos entre la muerte humana y los ciclos naturales, especialmente los relacionados con la quietud de la tierra después de una tormenta o el silencio que sigue a la caída de las hojas en otoño. Este silencio en la naturaleza es una manifestación de un ciclo que se repite, un recordatorio de que la muerte es una parte natural e inevitable del ciclo de la vida. Al igual que la naturaleza experimenta periodos de silencio y reposo, así también la muerte es vista como una forma de descanso, de cierre temporal, hasta que, quizás, el ciclo se repita. El silencio en la eternidad. Finalmente, Dickinson contempla el silencio que sigue a la muerte como una introducción a la eternidad. La idea de que en la muerte el alma entra en un estado eterno donde el tiempo no existe y donde el sonido ya no tiene relevancia. Este silencio eterno es representado como una paz inmutable, una calma en la que ya no hay necesidad de hablar, ni de moverse, ni de luchar. En la eternidad, la muerte ha alcanzado su objetivo final, la quietud, el reposo absoluto, el silencio eterno. Para Dickinson, este silencio es la paz última que el alma busca. Verso representativo. Un susurro de viento, un aliento frío. Silencio tras la tormenta, una quietud sin fin. El alma ya no teme, ya no tiene miedo. Se sumerge en la calma del último reposo. Este verso refleja el concepto del silencio de la muerte como algo inmenso y profundo, que no solo es la ausencia de ruido, sino la presencia de una paz inquebrantable. Este capítulo examina el silencio que acompaña a la muerte no como una ausencia vacía, sino como una presencia profunda que ofrece consuelo, reflexión y descanso. Para Emily Dickinson, el silencio de la muerte es un refugio sereno donde el alma se retira del bullicio de la vida y se prepara para el descanso eterno. Capítulo 12. La visión final de la muerte. En este capítulo, Emily Dickinson se sumerge en la idea de la muerte como una visión final, una experiencia última que desvela ante el ser una revelación del misterio profundo de la existencia. La muerte, según la poeta, no es solo un final físico, sino una manifestación visual que permite ver más allá del velo de la vida. Esta visión no se refiere únicamente a la despedida del cuerpo, sino a una experiencia trascendental que invita a comprender lo eterno. La muerte como revelación. En la visión final de la muerte, Emily Dickinson ve un instante en el que el alma finalmente entiende lo que antes no podía comprender. La muerte se presenta no como algo temido, sino como una revelación, un desvelamiento de lo desconocido. En la vida, las preguntas sobre el propósito, el destino y la eternidad permanecen veladas, pero cuando la muerte llega, el ser es invitado a descubrir la verdad, o al menos a experimentar una comprensión más profunda de la existencia. En su poesía, Dickinson invita al lector a imaginar la muerte como la apertura de un nuevo horizonte, uno en el que todas las preguntas sobre la vida se resuelven. Esta visión final se convierte en un acceso directo al misterio que acompaña la vida y el final de la misma. La muerte, entonces, se convierte en un paso hacia lo desconocido que no debe ser temido, sino entendido como una forma de iluminación. La muerte como un puente entre mundos. Una de las imágenes más poderosas que Dickinson utiliza en este capítulo es la muerte como un puente entre dos mundos,
el terrenal y el eterno. La muerte no es el final abrupto de la existencia, sino una transición suave hacia otra forma de ser, una transformación que no elimina el ser, sino que lo transporta a un nuevo estado de conciencia. Este puente, aunque oscuro y lleno de incertidumbres, es el vehículo que lleva al ser a un lugar donde ya no existen las limitaciones del cuerpo ni las preocupaciones del mundo material. La visión final de la muerte, entonces, no se trata de una separación, sino de una reconfiguración del ser, que trasciende las limitaciones terrenales y se abre a una nueva forma de existencia. Dickinson concibe esta muerte como un paso hacia la libertad, una liberación del cuerpo y sus ataduras. La muerte como una luz al final del camino. Otro tema que se destaca en este capítulo es la idea de la muerte como una luz al final del túnel. Si bien la muerte es una oscuridad que llega, también se presenta como una luz que revela un nuevo comienzo. En la poesía de Dickinson, la luz no representa simplemente el final, sino una nueva perspectiva que ilumina el camino hacia lo que está por venir. Esta luz es el último vestigio de la esperanza que brilla más allá del miedo y el desconocimiento de la muerte. Es una luz tranquila, no cegadora ni aterradora, sino una luz cálida que da la bienvenida. Al final del viaje terrenal, la muerte aparece como la guía que lleva a la paz eterna, desvelando la verdad de lo que hay más allá del umbral de la vida. Esta luz no solo sirve para iluminar el camino, sino también para calmar la ansiedad que suele acompañar la idea de la muerte, transformándola en una experiencia menos temida y más aceptada. La última visión, el regreso a la naturaleza. En la visión final de la muerte, Dickinson también nos presenta la imagen de la muerte como un retorno a la naturaleza. En muchos de sus poemas, la naturaleza se asocia con el ciclo de la vida y la muerte, y la poeta, en este capítulo, se refiere a la muerte como un regreso a este ciclo eterno. El ser humano, que durante su vida se separa de la naturaleza en busca de respuestas dentro de sí mismo, finalmente regresa a la tierra, al lugar de donde proviene. Este regreso no es uno de tristeza, sino de reconciliación. La muerte se presenta como un regreso a un estado natural donde el alma se funde con el cosmos, alcanzando un equilibrio perfecto con el universo. Este regreso es la visión final que la muerte ofrece, un regreso al hogar, un regreso al ciclo de la vida que nunca termina. El rostro de la muerte, una visión conocida. A lo largo del capítulo, Dickinson también ofrece una representación de la muerte que es tanto familiar como misteriosa. El rostro de la muerte no es el de un extraño, sino el de un viejo conocido. Para la poeta, la muerte es una figura constante, una presencia que siempre ha estado cerca, incluso cuando la vida continúa su curso. La visión final de la muerte no es entonces una sorpresa, sino la culminación de una relación tácita que ha estado presente desde el momento en que nacemos. Este rostro de la muerte se muestra como uno de serenidad, más que de horror. A lo largo de la vida, la muerte se asocia con el miedo, pero en la visión final, Dickinson la presenta como un ser que ya no debe ser temido. Al final de la vida, la muerte ofrece una bienvenida tranquila, una presencia que es la última que conocemos y la más esperada. El último despedirse. Este capítulo también reflexiona sobre la despedida que la muerte trae consigo. En muchos sentidos, es la última despedida de todo lo que conocemos. Sin embargo, Dickinson subraya que esta despedida no es definitiva, sino un acto de transición. La muerte nos separa para siempre. Más bien, prepara al ser para lo que está por venir, para una nueva forma de existencia. Esta despedida final es tranquila, no llena de dolor ni de pesar. Es una despedida serena, que marca el final de un ciclo, pero que al mismo tiempo ofrece la esperanza de un nuevo comienzo. En esta última visión, la muerte se presenta como una reconciliación con todo lo que fue, y un paso hacia lo que será. Verso representativo. Allí donde la vida se apaga, una luz titilante se enciende, como el sol al final de su viaje, mostrando el camino que hemos de seguir. Este verso refleja la visión final de la muerte como un faro de luz que, a pesar de la oscuridad, nos guía hacia la paz eterna. En este capítulo, Emily Dickinson presenta la muerte no solo como el final de la vida, sino como una última visión, una revelación que ofrece una nueva comprensión de lo que significa existir. La muerte es el paso hacia una nueva forma de ser, una transición hacia lo eterno, donde el ser humano se encuentra con la paz y la reconciliación. A través de esta visión final, la poeta nos invita a entender la muerte no como un final doloroso, sino como una transición tranquila hacia un nuevo estado de existencia. Capítulo 13. El desafío de la muerte.
Este capítulo se adentra en la perspectiva de la muerte como una presencia desafiante, un ente que pone a prueba al ser humano, pero que, al mismo tiempo, revela la fortaleza interior del alma. Emily Dickinson plantea la muerte como un desafío que no puede ser evitado, pero que también muestra la resistencia y el valor del espíritu humano frente a lo inevitable. La muerte como un desafío inevitable. En este capítulo, la poeta presenta la muerte no como una llegada serena, sino como un evento que se impone con firmeza, como un desafío que no se puede evadir. A lo largo del poema, Dickinson utiliza el lenguaje de la lucha y la resistencia, sugiriendo que el ser humano, a pesar de ser consciente de la inevitable proximidad de la muerte, sigue luchando contra ella, buscando prolongar su existencia en la tierra. El desafío de la muerte no es solo físico, sino también emocional y psicológico. Es un enfrentamiento entre el deseo de seguir viviendo y la comprensión de que la muerte es un paso necesario en el ciclo de la existencia. La muerte, entonces, no se presenta como una fuerza que actúa en el vacío, sino como una prueba que pone en jaque la vida, retando su fragilidad y su limitada resistencia ante lo eterno. La confrontación del alma. En esta confrontación, el alma humana no se muestra derrotada, sino que responde con fuerza y determinación. Aunque la muerte se presenta como una entidad formidable, no es invencible, y la poeta sugiere que la verdadera batalla reside en la actitud con la que el ser humano enfrenta su llegada. Para Dickinson, el alma no está simplemente resignada al fin de la vida, sino que mantiene una forma de resistencia que la capacita para transitar la muerte con dignidad. El alma se enfrenta a la muerte como una última lucha, una última afirmación de su existencia, incluso cuando el cuerpo se va debilitando y la vida parece desvanecerse. En este capítulo, Dickinson invita a los lectores a reflexionar sobre cómo la resistencia humana se manifiesta frente a la muerte, en la aceptación de su inevitable llegada, pero sin perder el coraje de enfrentarse a ella. El silencio de la muerte. Un retiro desafiante. La muerte, en este contexto, también es descrita como una figura silenciosa. No es ruidosa ni espectacular en su llegada. Su poder radica en su serenidad, en su capacidad para apoderarse de la vida sin necesidad de anunciarse. Esta calma, esta presencia callada de la muerte, representa un desafío aún mayor para los vivos, quienes buscan respuestas, gritos, señales, pero solo reciben el silencio de lo eterno. Este silencio de la muerte, lejos de ser una debilidad, es su mayor fortaleza. La muerte no necesita clamar ni alardear de su poder. Su presencia es suficiente para dominar la vida. Y es este silencio lo que, paradójicamente, vuelve a la muerte aún más aterradora, pues deja a los vivos con pocas armas para enfrentarse a ella. El coraje del ser humano. El desafío que representa la muerte para Emily Dickinson no es solo físico, sino sobre todo psicológico y emocional. La poeta sugiere que la verdadera batalla radica en el coraje necesario para enfrentar lo que es inevitable. La muerte pone a prueba no solo la resistencia del cuerpo, sino también la fortaleza del espíritu. El ser humano se ve forzado a confrontar su propia vulnerabilidad, a reconocer que todo lo que ha construido, todo lo que ha amado y temido, finalmente se desvanecerá. Sin embargo, la respuesta de Dickinson no es la desesperación, sino un tipo de valor silencioso y estoico, una aceptación que se enfrenta con dignidad y serenidad al desafío de la muerte. La muerte no tiene el poder de robar la esencia de lo vivido. En lugar de eso, la vida se fortalece en la aceptación de lo inevitable. La muerte y el tiempo. Una corrida contra el reloj. Otro tema importante en este capítulo es la relación entre la muerte y el tiempo. Dickinson describe cómo la muerte desafía el paso del tiempo, como si fuera una carrera en la que cada instante cuenta, pero ninguno es suficiente para evitar lo inevitable. La muerte avanza lentamente, pero con certeza, mientras el tiempo se dilata en un proceso constante de espera y desesperanza. El tiempo, tal como lo describe Dickinson, es una cuerda que se tensa a medida que nos acercamos a la muerte, un hilo que se estira hasta llegar a su fin. La muerte, al ser el último desafío del ser humano, también es la que termina con la frágil carrera contra él. Tiempo, un tiempo que nunca podemos controlar, pero que, en su final, muestra la belleza de la aceptación y la trascendencia. La muerte como una profecía inmortal. Finalmente, Dickinson cierra este capítulo sugiriendo que la muerte, en su desafío, tiene algo profético. La muerte no es solo el final de la vida, sino el cumplimiento de un destino más grande que trasciende el cuerpo. Es una profecía que se cumple en cada ser humano, sin excepción, y que, al mismo tiempo, es una parte esencial de la vida misma. En su silencio, la muerte nos recuerda que todo lo que vivimos es temporal,
pero que nuestra esencia, nuestra alma, sigue siendo inmortal. Verso representativo. El tiempo se quiebra, y el cuerpo se desvanece. Pero la muerte no apura el paso. En su silencio desafiante, nos espera. Serena, sabia, y siempre eterna. En este capítulo, Emily Dickinson se enfrenta a la muerte no con desesperación, sino con una mirada desafiante, que celebra la resistencia y el coraje frente a lo inevitable. La muerte, en su forma más desafiante, no es una figura a temer, sino un desafío al que el alma se enfrenta con valentía, entendiendo que es un paso necesario en el viaje eterno del ser. Capítulo 14. El silencio final. En este capítulo, Emily Dickinson aborda el momento culminante de la muerte, cuando finalmente se ha alcanzado el silencio definitivo. La poeta no describe la muerte como un evento ruidoso o dramático, sino como un silencio sereno y profundo, que marca el fin de todo sufrimiento y, al mismo tiempo, la entrada en un estado de eterna quietud. La muerte en este contexto no es algo que deba ser temido, sino una transición hacia la paz, el silencio y la eternidad. La muerte como el último silencio. Dickinson, en su estilo característico, presenta la muerte como el último gran silencio, una presencia tan absoluta que el sonido mismo de la vida se desvanece por completo. Ya no hay más palabras, ya no hay más tiempo, solo la calma de lo final. El silencio de la muerte se convierte en su característica más poderosa, pues no necesita de palabras para expresar su dominio. Su presencia es suficiente para llenar el espacio de la existencia con la quietud definitiva. El fin del dolor y la larga espera. A lo largo del capítulo, la poeta describe cómo la muerte llega como el final de una larga espera, el cierre de un ciclo lleno de sufrimiento y búsqueda. La vida, en su fragilidad, se enfrenta a la muerte como una liberación, un fin al dolor y la angustia, un descanso eterno. Para Dickinson, la muerte es vista como un abrazo que ofrece consuelo a aquellos que han sufrido demasiado o que han vivido en la constante ansiedad de lo que vendrá. Sin embargo, ese consuelo no es un consuelo que se pueda buscar activamente. La muerte llega cuando menos se la espera, en un momento en que la persona ya ha hecho su recorrido. Es el final de una lucha, de una espera que parece interminable, y es en ese final donde la muerte se convierte en un descanso perpetuo. La muerte como expansión del silencio. Este capítulo también reflexiona sobre cómo el silencio, una vez que la muerte ha llegado, no es solo la ausencia de sonido, sino la expansión misma de la quietud. Dickinson explora la idea de que la muerte abre un espacio más allá de la comprensión humana, donde la vida ya no tiene cabida, pero donde, a su vez, algo más eterno se manifiesta. La muerte no es un fin abrupto, sino una transformación profunda que cambia todo lo que conocemos de la existencia. En este vasto silencio, Dickinson sugiere que se abre un espacio donde la mente humana ya no puede operar. Las preocupaciones, los miedos y las angustias del mundo terrenal ya no tienen lugar en el más allá. La muerte se convierte en el momento en que el alma, liberada de su carga física, se disuelve en la inmensidad del silencio eterno. La eternidad como un silencio sin fin. La poeta, con su aguda percepción, describe este silencio como un espacio sin límites, una eternidad que se despliega en todas las direcciones. La muerte, entonces, no es solo un final, sino un pasaje hacia una existencia donde el tiempo ya no tiene relevancia. La idea de la eternidad se convierte en una continuidad infinita de silencio, un lugar donde el alma se disuelve y se une a la quietud que siempre ha existido. En este sentido, la muerte y la eternidad están entrelazadas en la obra de Dickinson. No es solo que la muerte se convierte en el fin de la vida, sino que también es el inicio de una nueva forma de ser, más allá de lo humano, más allá de lo comprensible. La muerte aquí se presenta como la llave que abre la puerta a la eternidad, una eternidad que, al igual que la muerte misma, no necesita ruido ni movimiento para ser plena. La relación con lo divino. A lo largo del capítulo, se puede percibir también una conexión entre la muerte y lo divino. La poeta sugiere que la muerte puede ser vista como un acto de trascendencia, un regreso al origen de todo. En el silencio final, Dickinson invita a reflexionar sobre la relación entre la muerte y la divinidad, sobre cómo, en el fin de la vida, el ser humano se encuentra cara a cara con lo absoluto, con lo eterno y lo divino. Este encuentro final con lo divino no es necesariamente uno de juicio o castigo, sino uno de comunión, de aceptación del misterio que es la vida y la muerte. La muerte, entonces, no es vista como una separación, sino como una reunificación con lo divino, como una vuelta al hogar eterno donde todo se disuelve en un silencio sin fin. El silencio como reconciliación.
Al final del capítulo, Dickinson deja una sensación de reconciliación con la muerte. El silencio final no es algo que se deba temer, sino algo que debe ser aceptado. Es el fin del sufrimiento y el comienzo de un estado de calma absoluta. La muerte, entonces, se presenta no como un enemigo, sino como una transición hacia la paz y la unidad con lo eterno. Verso representativo. Cuando el último suspiro se apaga y el reloj deja de marcar el tiempo, el silencio nos cubre con su manto y la eternidad nos recibe en su abrazo sin fin. En este capítulo, Emily Dickinson nos ofrece una visión de la muerte como un silencio profundo y pacífico, que no debe ser temido, sino aceptado como parte esencial de la existencia. Es el final de todo lo terrenal y la entrada a un estado de trascendencia donde el alma se disuelve en la quietud infinita de la eternidad. Capítulo 15. La paz eterna. En este capítulo final, Emily Dickinson explora la idea de la muerte como un estado de paz última, una transición que lleva al alma a un reposo eterno. La poeta describe la muerte no como un fin trágico, sino como un cierre sereno, el último refugio de calma y la liberación total del sufrimiento que puede haberse experimentado en la vida. En el transcurso de este capítulo, la muerte se presenta como la culminación de una jornada, donde el alma finalmente alcanza la paz que ha buscado durante su vida. La muerte como el último refugio. Dickinson empieza este capítulo con una visión de la muerte como un refugio tranquilo, el lugar donde las luchas de la vida finalmente cesan. Aquí, no hay más conflictos ni tribulaciones. La muerte es el último santuario en el que la mente y el cuerpo encuentran descanso. Esta paz no es un sueño ilusorio, sino una realidad tangible, un espacio de tranquilidad que solo se alcanza cuando el alma deja atrás las cargas terrenales. A lo largo del capítulo, la poeta compara la paz de la muerte con el descanso que un viajero puede encontrar tras un largo y agotador viaje. Al final de esa travesía, el descanso es merecido, y el alma, finalmente liberada de sus preocupaciones, puede reposar en la eternidad. La muerte, por lo tanto, no es vista como un evento doloroso, sino como un cierre natural y necesario que trae consigo la serenidad. El cese del sufrimiento. En la misma línea, Dickinson resalta que la muerte, al ofrecer paz, también pone fin al sufrimiento. Todo dolor, todo temor, todas las aflicciones de la vida se disipan cuando la muerte llega. No importa qué tan difícil haya sido la vida, la muerte trae consigo una liberación del sufrimiento físico, emocional y mental. Este cese del dolor es una de las promesas más consoladoras de la muerte. El alma finalmente es liberada de las ataduras de la carne y del desgaste del tiempo. La poeta no describe esta liberación como algo frío o insensible. Por el contrario, la paz que se experimenta es profunda y reconfortante. Es un descanso de todo lo que ha causado pesar, y en ese descanso, el alma puede descansar completamente, sin las cargas del cuerpo ni las preocupaciones del mundo. La paz que no se acaba. A lo largo de este capítulo, Emily Dickinson también reflexiona sobre la eternidad de la paz que la muerte ofrece. A diferencia de las fugaces instancias de calma que podemos experimentar en la vida, la paz que se encuentra en la muerte es infinita y constante. Esta paz no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias. Una vez que el alma cruza el umbral de la muerte, no hay más necesidad de luchar, de temer, de cambiar. La paz se convierte en una constante que abarca el infinito. El reposo eterno se convierte aquí en un concepto absoluto. La muerte no es solo el fin de la vida, sino el inicio de una existencia inalterable en la que no existen más tormentos, solo una quietud infinita. Este es el descanso final, el reposo donde el alma no necesita más consuelo porque está completamente en paz consigo misma y con la eternidad. La muerte como la última libertad. Otro tema importante que aborda Dickinson es la idea de la muerte como la última libertad. La muerte es liberación no solo del sufrimiento, sino también de las limitaciones físicas y espirituales que nos atan mientras estamos vivos. El cuerpo que envejece, el corazón que sufre, la mente que se agota. Todos estos límites desaparecen con la llegada de la muerte. Para la poeta, la muerte no es solo el final de la vida, sino también el último acto de independencia, la última oportunidad del alma para liberarse por completo. No hay más ataduras, no hay más restricciones. En ese sentido, la muerte es también una forma de ascensión, un tránsito a un plano superior donde las limitaciones de la vida ya no existen. La tranquilidad de la eternidad. La poeta describe la eternidad con una serenidad incomparable, como un espacio donde no existen las tensiones del tiempo, ni el paso de los días,
ni la incertidumbre del futuro. En la muerte, todo se detiene, y el alma permanece en un estado de calma perpetua. Dickinson subraya la belleza de este reposo eterno, al que llega el alma con la satisfacción de que su recorrido ha llegado a su fin, y que la paz que ha alcanzado es infinita. El encuentro con lo divino. Este capítulo cierra con una reflexión sobre la reconciliación del alma con lo divino. Dickinson sugiere que, al llegar al final de la vida, el alma se encuentra finalmente con lo eterno, con lo divino que la ha acompañado en su viaje. Este encuentro no es uno de juicio o condena, sino de aceptación y comunión. La muerte, entonces, se convierte en la puerta que conduce al alma a la presencia divina, un lugar donde se encuentra finalmente en paz con el universo y consigo misma. Verso representativo. Al final de la travesía, cuando la vida se apaga, el alma, libre de toda carga, se acurruca en el descanso. Y la paz, eterna y serena, la abraza en su infinita calma. En este capítulo final, Emily Dickinson presenta la muerte como un descanso definitivo, la paz que sigue al final de la lucha de la vida. La muerte no es solo el cierre de una existencia, sino el paso hacia una paz eterna, un descanso sin fin donde el alma se libera y encuentra la tranquilidad en la eternidad. La poeta nos invita a reflexionar sobre la muerte no como algo que se teme, sino como el paso final hacia una serena y absoluta paz. Gracias por escuchar este viaje hacia la reflexión profunda de la muerte a través de Emily Dickinson. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas más narraciones como esta. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo más libros para ti. Nos vemos en el próximo capítulo.